Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de Susanne von Richthofen, a la que la prensa apodó el demonio rubio. Un caso totalmente desconcertante sobre una joven aparentemente inocente con un oscuro secreto. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dale a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. El caso de Susanne von Richthofen. La noche de Halloween del 2002, el matrimonio von Richthofen descansaba plácidamente en su casa de Viejo Brooklyn, uno de los mejores barrios residenciales de Sao Paulo, en Brasil. El movimiento incesante de personas de las zonas comerciales contrastaba con las tranquilas y amplias calles arboladas, donde estaba ubicado su elegante hogar. Sus hijos, Susanne y Andreas, habían salido esa noche a un cibercafé del centro, donde pasaron el rato. Poco antes de las 4 de la mañana, los hermanos regresaron a casa, encontrando la puerta de esta abierta. Entraron y comenzaron a llamar a sus padres, pero ellos no respondían. La muerte había hecho acto de presencia en la casa de los von Richthofen, la noche de brujas. Sus padres habían sido asesinados y su caja fuerte asaltada. Susanne se había convertido en la heredera de una poderosa fortuna, tal y como había planeado. Pero empecemos por el principio. El padre de Susanne era Manfred Albert von Richthofen. Nació en febrero de 1953 en Erbach, en lo que aquel entonces era Alemania Occidental. Manfred provenía de un ambiente aristocrático bastante relevante. Su tío fue el conocido Barón Rojo, un as de la aviación que participó en la Gran Guerra, logrando batir muchos récords de combate aéreo hasta su muerte en 1918. Los von Richthofen eran uno de los linajes europeos más distinguidos de Centro Europa, filósofos, diplomáticos, arqueólogos y militares, que formaban una estirpe que pertenecía ya a otra época. Lo cierto es que la familia había perdido gran parte de su patrimonio como consecuencias de las dos guerras mundiales, y su influencia se había visto reducida tras la caída del Tercer Reich. Aún así seguían contando con varias propiedades y un estatus privilegiado en el ámbito financiero. Manfred decidió dedicarse a la ingeniería, era muy inteligente y todo apuntaba a que el destino le auguraba un futuro esperanzador. Durante sus estudios superiores se trasladó en la década de los 70 a Brasil. Allí, en la prestigiosa Universidad de Sao Paulo, conoció a la que sería su futura esposa, Marisia Silva Abdala. Marisia, que era descendente de portugueses y libaneses, estudiaba medicina en aquel momento en la misma universidad. Su romance fue como un flechazo. Manfred no era excesivamente expresivo ni cariñoso, pero solía tener muy buen humor y se preocupaba por atender a Marisia como se lo merecía. Así, ambos se casaron en Brasil para después viajar juntos a Alemania y terminar sus estudios. Allí comenzaron una nueva vida juntos. Marisia se graduó en psiquiatría, convirtiéndose en una eminencia respetada entre sus compañeros, al tiempo que cuidaba de sus dos hijos. El 3 de noviembre de 1983 nació la primera hija del matrimonio von Richthofen, Susanne. Su hermano Andreas lo haría unos pocos años después, el 26 de abril de 1987. Por su parte, Manfred comenzó a hacerse un hueco entre las empresas de ingeniería alemanas. Parecía que tenía cierto talento en su trabajo, por lo que no tardó en recibir una suculenta oferta. En noviembre de 1998, Manfred aceptó un puesto excelente en DERSA, la compañía estatal que controlaba el mantenimiento y ampliación del sistema de carreteras de Sao Paulo, en Brasil. Era una idea maravillosa para el matrimonio. Marisia volvía a su país de origen y Manfred iniciaba una carrera meteórica en una gran empresa. Juntos compraron una casa en el barrio residencial de Viejo Brooklyn, un vecindario tranquilo de viviendas bajas con segundo piso y garaje, que contaba con vigilancia privada. El dinero llegó a las puertas de la casa de los von Richthofen. Manfred recibía un salario de 11.000 reales brasileños al mes, unos 2.000 euros de aquel entonces, y Marisia facturaba cerca del doble por su nueva consulta psiquiátrica en la gran urbe brasileña. A esto debía sumársele el enorme patrimonio y propiedades europeas que Manfred tenía en su poder, valorados en cerca de 11 millones de reales. Todo parecía ir perfectamente para la familia. Manfred tenía un puesto estable y respetado, había logrado sobreponerse al hundimiento aristocrático de su familia y tenía el trabajo que siempre había deseado y a la mujer de sus sueños. Tristemente, esos sueños acabarían por convertirse en una pesadilla. Una tarde en agosto de 1999, la familia von Richthofen se propuso dar un paseo por el conocido parque de Ibirapuera.
El parque era una gran zona verde ubicada en el centro de la ciudad de Sao Paulo, donde se realizaban actividades artísticas, conciertos y otros eventos. El plan ideal para un domingo. Allí conocieron a Daniel Cravinhos, un chico de 18 años que cambiaría la suerte de los von Richthofen para siempre. El chico procedía de una familia muy humilde. Sus tíos tenían un pequeño taller y malvivían reparando algunos vehículos. A diferencia de los privilegiados niños de clase alta, Daniel y su hermano mayor Christian carecían de una buena educación. Habían ido a un colegio bastante desafortunado, no tuvieron disciplina y jugaban siempre en la delgada línea de la legalidad. Su padre, Astrogildo Cravinhos, no fue un buen ejemplo para ellos. De hecho, había pasado por prisión por falsificar una licencia de abogado. Las drogas formaban parte de su día a día, sobre todo para Christian, que llegó a estar internado en una clínica de rehabilitación por el consumo de cocaína. Daniel era un aventurero. Era el típico chaval fuerte, rápido y atlético, que disfrutaba de la adrenalina. Le gustaba el paracaidismo y hacer motocross, ese tipo de deportes de riesgo. Participaba en campeonatos de aeromodelismo, un deporte que consiste en construir pequeños aviones no tripulados que compiten entre sí en diferentes pruebas y carreras. Aquel domingo de 1998 estaba en ese parque demostrando su destreza y habilidad con una de sus atractivas aeronaves, ofreciendo clases a los niños que quisieran aprender. Era su forma de ganarse la vida. El hipnotizante vuelo de la maqueta cautivó al pequeño Andreas, que por aquel entonces solo tenía 12 años. Puede que se inspirase por las historias que contaban de su tío abuelo, el varón rojo que atemorizaba los cielos durante la guerra, pero no podía pensar en otra cosa y pidió a sus padres que le inscribieran en el curso. Manfred pensó que era buena idea, la construcción de aviones a control remoto fomentaría la creatividad del pequeño. Hasta él se sentía atraído en cierta manera por sus intereses en ingeniería. Así que Daniel comenzó a recibir al hijo pequeño de los von Richthofen algunos días de la semana para darle clase, comenzando así una relación de maestro que terminaría siendo en una amistad. Sin embargo, con quien de verdad había entablado una relación muy estrecha fue con Susan, que no había cumplido todavía los 16 años. Era natural que la adolescente se sintiese atraída por el joven, al que veía cada día cuando llevaba o recogía a su hermano de las clases. Su amor parecía sacado de una telenovela. Una chica rubia, guapa, de alta alcurnia, enamorándose de un joven humilde que apenas ganaba dinero para ayudar a su familia. Los flirteos entre Susan y Daniel no llamaron la atención de sus padres en un primer momento. Lo veían como algo normal. El problema llegó cuando el coqueteo se convirtió en noviazgo y el respeto en excesiva confianza. Al poco de empezar a salir, Susan tuvo su primera relación sexual con Daniel. Después comenzó a consumir marihuana y éxtasis. Lo que para los von Richthofen había parecido en principio un inocente amor adolescente, se convirtió en una relación más que preocupante. Las visitas espontáneas de Susan y Daniel al motel Disco Verde pasaron a ser una costumbre que se repetía casi todas las tardes. Susan sacaba cada día más dinero de casa para pagarse sus caprichos con su enamorado, que disfrutaba encantado de los lujos que le ofrecían. La pareja utilizaba a Andreas para justificar a sus padres sus recurrentes encuentros. Incluso en ocasiones escondían al pequeño en un baúl del coche de Daniel, donde no podía ver ni oír cómo fumaban marihuana o se daban besos. Con el tiempo la relación comenzó a tomar un tono enfermizo. Estaban obsesionados el uno con el otro. Daniel estampó una fotografía de Susan sobre su almohada y ella no asistió a la fiesta de su graduación al acabar el instituto para poder estar con él. Con todo ello, la relación entre Susan y sus padres empeoró. Obviamente, Manfred y Marisia no aprobaban los comportamientos de su hija, pero los von Richthofen no podían hacer nada para evitar el camino que estaba tomando Susan. Al acabar la educación secundaria, Susan ingresó en la Universidad de Sao Paulo para estudiar Derecho. Ya entonces hablaba 3 idiomas y parecía que los estudios se le daban bastante bien, por lo que sus padres tenían bastantes esperanzas en que pudiera construirse un buen futuro. Sin embargo, temían que Daniel truncara su carrera. Estaban preocupados porque el joven malinfluenciara a su hija y ésta estropeara su vida por una amor juvenil. A finales del 2001, la situación se volvió insostenible. Manfred y Marisia trataron de hablar con Susan para que cambiara sus formas y se replanteara su relación con Daniel, pero no sirvió de nada. Su rendimiento académico había decaído muchísimo y sus padres la habían descubierto consumiendo drogas. Además, la mentira se convirtió en su forma habitual de expresarse. Decía que no dormiría en casa porque iba a pasar la noche estudiando con sus compañeros, cuando en realidad se iba con Daniel. Susan comenzó a desconfiar de su familia y encerrarse cada vez más en la relación que había construido con Daniel. Estar con él era su punto de fuga, su refugio, su casa.
Sin embargo, la mentira y el engaño tienen fecha de caducidad y la verdad no tardó en salir a la luz. Un día como cualquier otro de abril del 2002, Susan avisó a sus padres de que no dormiría en casa porque se iba a estudiar con una de sus compañeras. Sin embargo, esa misma tarde Marisia fue a casa de su amiga para localizar a su hija y descubrió que no iba a dormir allí. A la mañana siguiente, cuando Susan volvió a casa, sus padres le estaban esperando en el salón. No tuvo más remedio que reconocer que había pasado la noche en un motel con Daniel. Marisia y Manfred le prohibieron bajo toda circunstancia volver a encontrarse con Daniel. Desde entonces la relación entre los von Richthofen y su hija se rompió irremediablemente. El 12 de mayo del 2002, la familia se preparaba para celebrar el Día de la Madre. Iban a comer fuera en un restaurante a las afueras de la ciudad. No obstante, Susan se negó a ir y comenzó a soltar insulto tras insulto sobre su padre en un ataque de furia inexplicable. Manfred no pudo controlarse, la rabia, la falta de respeto y la insolencia de su hija le hirieron el orgullo propio y llegó a bofetearla. Era la primera vez que le ponía la mano encima a uno de sus hijos. Susan recibió el golpe y encolerizó. Cogió sus cosas y se marchó gritando lo más fuerte que pudo que nunca volvería a casa. Pero poco después, no solo regresó, sino que aseguró a sus padres que había terminado su relación con Daniel. Como muestra de sinceridad, se quitó frente a sus padres el anillo que tiempo atrás le había regalado Daniel, una especie de alianza de compromiso que representaba su amor. ¿Qué pasó entonces para que Susan cambiase de opinión tan drásticamente? Los von Richthofen recibieron a su hija con agrado y trataron de olvidar todo lo ocurrido. Sin embargo, todo era una nueva mentira. En realidad, Daniel y Susan seguían juntos. Solo habían decidido mantenerlo en secreto para no renunciar a su mayor fuente de ingresos. Susan utilizaba el dinero que le daban sus padres para envolver a Daniel en regalos muy caros. Un día le compraba un televisor, otro un DVD, al siguiente unas zapatillas de muy buena marca, cosas que los craviños no podían adquirir ni siquiera trabajando a destajo. Parecía como si Susan expresase su amor con obsequios materiales. Era su forma de demostrar lo que le quería. Mientras que Daniel no podía rechazar semejantes regalos. Estaba ciego por todo lo que era capaz de conseguir su chica, la misma que comenzó a ser conocida entre sus compañeros del club de aeromodelismo como la gallina de los huevos de oro de la familia Caraviños. Sin embargo, por encima de todo lo demás había algo que obligaba a la joven a no separarse de su familia. Susan conocía la poderosa fortuna de los von Richthofen y sabía que algún día heredaría una gran parte cuando sus padres ya no estuviesen. En junio del 2002, Manfred von Richthofen ascendió a director de ingeniería de la compañía Dresa, tomando el liderazgo del nuevo proyecto de circunvalación de las autopistas alrededor de Sao Paulo. Con la situación en calma y con su padre de buen humor por su nueva posición, Susan decidió revelar a sus padres que había vuelto con Daniel. Esperaba que las circunstancias amenizasen el trato de su familia con su novio, pero el resultado no podía estar más lejos de la realidad. Durante los meses siguientes, la policía de Sao Paulo recibió varias llamadas realizadas por algunos vecinos de la familia von Richthofen por peleas a voces entre Manfred y Daniel. En julio, la familia se fue de vacaciones casi todo el mes y Susan se quedó sola en casa. Ese mes vivió una especie de sueño: independencia, dinero, una casa fabulosa, todo en sus manos y en compañía de su amor platónico. Quería todo eso para siempre. Cuando regresó su familia, Susan le pidió a su padre que le comprara un apartamento donde se iría a vivir con Daniel, algo a lo que Manfred se negó sin vacilaciones. Como todo buen padre, le explicó que su obligación era estudiar y graduarse, después encontrar un buen trabajo y ahorrar, y que cuando pudiera mantenerse por sí sola, entonces podría vivir con quien quisiera. Un argumento razonable que a Susan no le sentó nada bien. Susan vio la negación de su padre como un nuevo obstáculo para evitar su amor con Daniel. Comenzó a pensar que sus padres nunca permitirían que fuese feliz. Las metas que le imponían en la casa le parecían muy lejanas, una eternidad que no estaba dispuesta a esperar. Solo había una forma de acelerar las cosas, un único camino que seguir para alcanzar su independencia y su libertad: la desaparición de sus padres. Sería rica y libre de forma inmediata, y Daniel podría estar con ella todos los días hasta el fin de los tiempos sin que nadie lo evitara. Susan comenzó a profundizar en la idea de deshacerse de sus padres y así poder heredar la mitad de sus bienes. Junto con Daniel y su hermano mayor Christian, que entonces tenía 26 años, comenzaron a planificar el asesinato del matrimonio von Richthofen. Christian se comprometió a participar, recibiendo como recompensa una buena parte del efectivo que guardaba la familia en su caja fuerte, de la que Susan conocía la clave. Querían ser lo más precisos posible, por lo que trataron de organizar cada aspecto del plan para no dar pie a ninguna improvisación que les delatase. Lo primero que discutieron fue cómo acabar con la vida de Manfred y Marisia. En octubre del 2002,
Unos días antes del crimen, los hermanos Craviños consiguieron un arma de fuego e hicieron algunos disparos a modo de prueba de sonido. Sin embargo, la idea se descartó por excesivo ruido. No había más opción que atacarles cuerpo a cuerpo. La tarde del 31 de octubre, Susan les dijo a sus padres que saldría esa noche con unos amigos para celebrar su próximo cumpleaños. Cumpliría los 19 años solo 3 días después, así que no era sospechoso que, siendo festivo el día siguiente, salieran hasta tarde. Era la noche de Halloween y muchos jóvenes saldrían por ahí, así que no le costó demasiado convencer a su hermano Andreas de que le acompañase. Recogieron a Daniel en coche y los tres fueron a un cibercafé que había por el centro de Sao Paulo. Andreas, que entonces tenía 15 años, estaba enganchado a los juegos de ordenador, así que entró encantado. Alrededor de las 11 de la noche, Susan le dijo a su hermano que iría con Daniel al motel y que tardarían solo unas horas. Le pidió que les esperara allí. Andreas estaba acostumbrado desde pequeño a las idas y venidas de su hermana y su novio, así que no fue algo que le extrañara. Cuando salieron, se encontraron con Christian, subieron al coche y pusieron rumbo a la casa de la familia. Cuando llegaron, Susana aparcó en el garaje. Sus padres ya estaban durmiendo, como había planeado. Daniel y Christian se prepararon tal y como habían acordado. Sacaron del maletero 2 pesadas barras de hierro huecas, se pusieron delantales y se taparon con fundas los pies para evitar mancharse de sangre, y esperaron una señal. Sigilosamente, Susan entró en la vivienda, desconectó las cámaras de seguridad que vigilaban todas las entradas de la majestuosa morada de los von Richthofen y apagó la alarma. Después abrió la puerta a Daniel y a Christian. En palabras de la propia Susan: llegamos a casa, entré y fui a la habitación de mis padres. Estaban durmiendo. Luego bajé y les dije que podían ir. Me senté en el sofá con las manos tapándome los oídos. No quería oír, pero luego me di cuenta de que no tenía nada más que hacer. Era demasiado tarde. Los hermanos Craviños colocaron unas bolsas de basura y guantes al pie de las escaleras, para después subir al primer piso de la mansión. Cuando entraron en la habitación del matrimonio, ambos tenían claro su objetivo. Se prepararon y atacaron a la vez. Daniel golpeó con la barra de hierro la cabeza de Manfred, acabando con su vida de forma instantánea. Sin embargo, Christian no tuvo tan buena puntería. Marisia sí se despertó y llegó a percatarse de que estaban siendo atacados. Trató de defenderse colocando su mano entre la barra que empuñaba a su asesino y su cabeza, fracturándose 3 dedos por el impacto. La mujer gritaba una y otra vez, suplicando que no hiciesen daño a sus hijos, por lo que la golpearon 5 veces hasta que dejó de moverse. Cuando la vida comenzó a abandonar el cuerpo de Marisia, su boca emitió un último lamento espeluznante que heló la sangre de sus asesinos. Christian corrió al baño y cogió una toalla, introduciéndosela hasta la garganta. Una vez acabado el violento ataque, los hermanos comprobaron que Manfred y Marisia von Richthofen estaban efectivamente muertos. Después bajaron las escaleras y guardaron toda su ropa manchada de sangre en las bolsas de basura que habían preparado previamente. Fueron al salón y confirmaron a Susan que ya habían ejecutado a sus padres. Para confundir a la policía, habían planeado simular el escenario de un robo, por lo que abrieron la caja fuerte de la casa y la desvalijaron. Se llevaron todo el efectivo que guardaban en diferentes divisas: $5.000, 6.000 euros y 8.000 reales. Christian no había visto jamás tanto dinero junto en un mismo sitio y comenzó a soñar con gastarlo en cientos de cosas. Dejaron caer algunas de las joyas de Marisia al suelo y desordenaron el estudio, tirando papeles por el suelo y abriendo varios cajones al azar. Daniel subió de nuevo al dormitorio, colocando el revólver de Manfred cerca de su cuerpo para tratar de aparentar un intento de defensa. Cuando el escenario estaba listo, salieron al jardín y limpiaron la sangre de las barras de hierro en una pileta. A continuación volvieron a subirse en el coche y dejaron a Christian cerca de la vivienda de su abuela. Acto seguido, activaron la siguiente fase de su plan maestro: su coartada. Como le habían dicho a Andreas antes de dejarlo en el ciber, iban a pasar un rato en un motel, así que se dirigieron al motel Colonial, donde llegaron alrededor de la 1:35 de la madrugada. Su intención no era otra que dejar constancia de su presencia en el motel, por lo que se alojaron en la suite presidencial. Además, pidieron en recepción una Coca-Cola y unos sándwiches de jamón. Necesitaban recuperar fuerzas. Alrededor de las 3:05 de la madrugada, la pareja dejó el hotel. Daniel fue precavido y pidió la factura. Volvieron a subirse en el coche y fueron al cibercafé, donde recogieron a Andreas. Después de dejar a Daniel, Susan y Andreas llegaron a su casa poco antes de las 4 de la mañana. El vigilante privado de la urbanización, que no había visto nada extraño el resto de la noche, los vio entrar en el garaje. Cuando llegaron, encontraron la puerta de la casa abierta. Susan se hizo la sorprendida y comenzó a aparentar estar muy asustada. Andreas entró en la casa y se dirigió a la biblioteca, desde donde empezó a llamar a sus padres. Susan fue corriendo a la cocina y cogió un cuchillo, entregándoselo a su hermano, fingiendo sospechar que podía haber alguien en la casa.
Nadie respondía a sus gritos, por lo que Susan le pidió que salieran y llamó a Daniel para que les ayudara. Cuando llegó llamaron varias veces a sus padres por teléfono desde una cabina, pero no respondieron. A las 4:10, Daniel llamó a la policía comunicando sus sospechas de que podía haberse producido un robo. En el lugar de los hechos apareció, en primer lugar, el agente de policía Alexandre Paulino Boto, que entró en la vivienda y descubrió los cuerpos de Manfred y Marisia. El agente se dirigió a los chicos, sorprendiéndose por el extraño comportamiento de Susan. Al parecer, Alexandre trató de tener tacto y tratar de darles la noticia de forma muy directa, pero Susan se le adelantó preguntándole cómo estaban sus padres. En palabras del agente, cuando le dije que estaban bien, se sorprendió y dijo, ¿cómo? La sorpresa de Susan confundió al oficial de policía, que en aquel momento no le dio excesiva importancia. Sin embargo, seguidamente la chica le preguntó sin titubeos cuáles serían los procedimientos a seguir. Susan no ocultaba su actitud impasible frente a la muerte de su familia, pero ¿quién podría sospechar de ella? Se inició una investigación que concluyó que el crimen parecía estar ejecutado por aficionados. Desde el primer momento, la policía encontró poco creíble el robo. Sospechaban que los asesinos del matrimonio von Richthofen conocían a sus víctimas. Las cámaras de seguridad y la alarma estaban apagadas. La caja fuerte se había abierto sin signos de fuerza. El desorden de papeles sin sentido y especialmente el método de ejecución de las víctimas a golpes. Su muerte había sido premeditada. Los agentes comenzaron a interrogar a todos los amigos y compañeros de Manfred y Marisia, así como a sus hijos, los últimos que supuestamente les vieron con vida. Los investigadores se percataron de la diferencia entre los hermanos. Andreas estaba muy afectado, acurrucado sobre las rodillas de Susan, que visiblemente más entera acariciaba la cabeza del chico, mientras besaba a Daniel y le sonreía. Era evidente que algo ocurría con esa pareja, y los agentes ya se habían informado de que sus padres no probaban esa relación. El policía en Holras, Reyo, de Araujo, tomó testimonio de Susan, quien le afirmó rotundamente: me gustaría que mataras y torturaras a estos tipos que mataron a mis padres. Al día siguiente del crimen, el 1 de noviembre del 2002, unos vecinos vieron a Daniel y a Susan bañándose en la pileta del jardín, la misma en que la noche anterior habían limpiado la sangre de sus padres de las 2 barras que utilizaron para acabar con su vida. 2 días después se organizó el entierro de sus padres. En la misma ceremonia, Susan había vuelto a colocarse el anillo de su compromiso con Daniel. Susan lloraba completamente rota, mientras la gente y las cámaras le observaban con atención. Su hermano Andreas, en cambio, estaba completamente inmóvil, conmocionado, sin poder reaccionar. Pero cuando la gente se disipó y regresó a sus casas, organizó una gran fiesta con sus amigos. Era su cumpleaños y acababa de heredar una fortuna. Es cierto que su actitud no fue nada precavida, pero no fueron estas sospechosas actividades las que llamaron la atención de la policía. Christian Craviños no pudo resistirse a la codicia y a la ansiedad extrema de consumidor después de llevarse tanto dinero de casa de los von Richthofen. El día 2 de noviembre, un día y medio después del crimen, Christian compró una moto pagando en efectivo con billetes de $100. ¿De dónde había sacado tanto dinero? La información no tardó en llegar a fuentes policiales, deteniéndolo el día 9. No hizo falta demasiado para que confesara el asesinato de Marisia y que involucrara a su hermano Daniel y a Susan, que fueron detenidos de inmediato. El mundo cayó sobre Andreas con un peso que no podía soportar. Se encerró en la casa del hermano de su madre, quien ejercería su tutela hasta cumplir la mayoría de edad. El 14 de noviembre del 2002 visitó a su hermana en prisión por petición del abogado de Susan, Denibaldo Barney, pero su relación ya estaba rota. Barney aprovechó la ocasión y envió entonces al juzgado una nota supuestamente escrita por Andreas en la que decía: perdonar es abrir mi corazón. No solo he perdonado a mi hermana Sue, sino que también la amo. Ahora es el momento en el que más necesita amor. A pesar del dolor, estoy bastante seguro de que nuestros padres la han perdonado. Justo ayer escuché una frase que me impactó mucho: la humanidad debe caminar junta en busca de la civilización del amor. Sin embargo, Andreas no tenía nada que ver con aquello, y no fue más que un vano intento de Susan de seguir aprovechándose de su hermano, como había hecho anteriormente para ocultar su relación con Daniel. A finales de junio del 2005, Susan recibió un habeas corpus concedido por la Suprema Corte de Justicia, saliendo en libertad de prisión a la espera de juicio. En aquel entonces, Andreas estaba rehaciendo su vida mientras vivía con su tío y su abuela materna. Susan fue vista en varias ocasiones rondando su casa. Insistía en ver a su hermano,
Quería convencerlo de que no apoyara su exclusión de la herencia de sus padres, algo a lo que apuntaba el fiscal del caso. En aquel entonces la ley obligaba al resto de herederos a decidir si compartían su herencia en caso de que sus progenitores hubieran sido víctima de un asesinato provocado por otro heredero. Legislación que se cambió más tarde para evitar el acceso a la herencia de forma automáticamente. Andreas no soportaba la presencia de la responsable del asesinato de sus padres y se negó rotundamente a recibirla. No estaba dispuesto a que su hermana cobrara un solo real. Susan entonces decidió reorientar su estrategia y tratar de cambiar su imagen pública antes del juicio para influir positivamente en el jurado del caso. El 5 de abril del 2006, poco antes de la fecha de inicio del juicio, concedió una entrevista en el programa dominical de Rede Globo Fantástico. En el reportaje, Susan aparecía como una joven infantil vistiendo una camiseta con un estampado de Minnie Mouse, una caracterización que buscaba que el público empatizara con la chica y confiara en su inocencia. Durante la conversación se desvinculó de la responsabilidad del crimen y, por supuesto, negó estar tan enamorada de Daniel, con quien había cortado después de su detención. Cuando le preguntaron por él, miró a su abogado y respondió: demasiado odio, mucho, demasiado. Destruyó a mi familia, destruyó todo lo que tenía más precioso me lo quitó. Sin embargo, en un momento de pausa durante la grabación, un micrófono abierto captó a su abogado diciéndole al oído que llorara. Un error estrepitoso que escucharon perfectamente los periodistas que dirigían la entrevista. 5 días después, el escándalo se retransmitió por televisión. El 10 de noviembre, el juez del caso, Alberto Anderson, dictó su ingreso en prisión después de un trabajo extraordinario del fiscal Tardelli. Este no solo había presentado la entrevista como prueba de su culpabilidad y capacidad de engaños, sino que además entregó una foto reciente de la joven, con su abuela, en la casa donde vivía por aquel entonces Andreas. Una visita que pudo provocar una desgracia y que se tenía que haber evitado por las sospechas de que Susan tratase de eliminar a su hermano, para no dejar más herederos factibles a la fortuna de sus padres. El abogado defensor, Barney, se excusó ante el juez aclarando que pretendía conmover a su hermano para que no aplicase la cláusula de exclusión como heredera por haber sido la causante de los homicidios de sus padres, argumento que no convenció a nadie. El 17 de julio del 2006 comenzó el juicio contra Susan von Richthofen y Daniel y Christian Caraviños por el asesinato de Manfred y Marisia von Richthofen. Susan inició su declaración negando conocer el plan para asesinar a sus padres, alegando que iba drogada la noche del 31 de octubre del 2002. Se defendió dirigiendo toda la responsabilidad sobre los hermanos. Daniel declaró que Susan fue la autora intelectual del crimen y trató de justificarse argumentando que ella había sufrido abuso físico y sexual por parte de su padre. Pero Susan lo negó, contradiciendo sus versiones, algo que también remarcó Andreas cuando fue llamado como testigo. Además, Andreas también hizo especial hincapié en la supuesta carta que firmó en noviembre del 2002, a los pocos días del ingreso en prisión de su hermana. Declaró haber sufrido chantaje emocional durante su visita a la cárcel y que no había perdonado a su hermana en absoluto. Incluso señaló que no tenía ninguna intención de renunciar a ninguna parte de la herencia. En el juicio también intervino Cynthia Tucunduva Gómez, actuando como perito policial de criminología. Cynthia remarcó la frialdad que había mostrado Susan durante los primeros días después del asesinato de sus padres, una indiferencia que mostró también durante todo el proceso, en el que no derramó ni una sola lágrima. A propósito de esa actitud macabra, Christian incorporó en su declaración como después de matar a golpes a Manfred y a Marisia, Susan se le acercó y le dijo: «No me quitaste nada, me diste una nueva vida». Después de escuchar todas las declaraciones y testimonios relevantes, el fiscal Tardelli recordó en su alegato que el arrepentimiento o la angustia que decían mostrar los acusados no podían disminuir su pena. Declaró que todo lo ocurrido esa noche en la residencia de los von Richthofen no fue otra cosa que un show macabro planificado con antelación, y que lo que hicieron se llevó a cabo porque así quisieron que ocurriera. El 21 de julio a las 22 horas de la noche, 4 días después de que empezara el juicio, el jurado se preparó para deliberar. Solo 4 horas más tarde, a las 2 de la mañana del día 22, pronunciaron la culpabilidad por unanimidad de los 3 asesinos. Susan y Daniel fueron condenados a 39 años y 6 meses de prisión. Christian Caraviños fue sentenciado a 38 años y 6 meses de prisión. Penas que no llegaron a cumplirse completamente debido a que el sistema judicial brasileño estaba construido de forma que, después de unos años, los presos pueden adquirir un régimen de semi-libertad,
En febrero del 2013, los hermanos Craviños adquirieron esa excelencia, pudiendo salir durante el día para trabajar pero viéndose obligados a regresar a la prisión a dormir. Daniel conoció a otra mujer con la que se casó en 2014. En 2018 obtuvo finalmente el régimen de libertad. Por su parte, Christian había conseguido la libertad en 2017, pero volvió a la cárcel en 2020 por agredir a su exmujer y tratar de sobornar a un policía. En cuanto a Susan, su participación en el juicio de 2006 por el asesinato de sus padres no fue lo único que acercó a la joven a los tribunales ese mismo año. El caso von Richthofen llamó la atención del Ministerio Fiscal Provincial, que abrió un nuevo proceso por el posible enriquecimiento ilícito de Manfred por las obras de Rodoanel del 2002, el gran proyecto de autovías que iba a liderar tras su último ascenso. La fiscal del caso, Ana María Aiello, llevó a cabo la investigación bajo secreto de sumario, basándose en unas supuestas cuentas bancarias con cerca de 30 millones de euros a nombre de su hija, Susan, pero el caso terminó archivándose. La fortuna legal de Manfred y todo su patrimonio pasó a pertenecer completamente a Andreas, tras la condena de su hermana por asesinato. Este trató de evitar toda clase de declaraciones al respecto hasta que en el año 2015, con el fin de evitar rumores sobre la supuesta corrupción de su padre, redactó una carta al abogado de Susan en la que indicó: si hay cuentas en el extranjero, que presente la evidencia y diga dónde están, pero si no son más que rumores maliciosos, debe retractarse y guardar silencio, para no permitir que la crueldad empañe la reputación de mis padres. En marzo de ese mismo año, el Tribunal de Sao Paulo dictaminó que la herencia familiar debía de entregarse solo a Andreas. En la sentencia, el juez señaló que compartirla hubiese sido indigno. Durante su estancia en prisión en octubre del 2014, Susan contrajo matrimonio con otra reclusa, Sandra Regina Ruiz Gómez, que había sido condenada a prisión por el secuestro y muerte de una adolescente. En febrero del 2015, Susan fue entrevistada por Gugu Liberato para TV Record, reconociendo por primera vez haber planeado el asesinato de sus padres. En esa misma entrevista reconoció haber comprendido que se podía tener sexo entre mujeres después de empezar con Sandra. Sin embargo, su nuevo romance no llegaría muy lejos. En 2016 terminaron cuando discutieron por 3 máquinas de coser que le había regalado el presentador de TV Record por su anterior entrevista. Ese año, cuando Susan accedió al régimen de semilibertad, se planteó convertirse en pastora evangélica, algo que no llegó a cumplir cuando comenzó a salir con Rogerio Olberg, con quien mantuvo una relación hasta el 2020. En la actualidad, Susan ya ha accedido al régimen abierto, informando al juzgado de que residirá en Angatuba. Si cumple las normas y obligaciones estipuladas por el Poder Judicial, podrá seguir en libertad. Susan von Richthofen trata de limpiar su imagen mientras la industria cinematográfica se aprovecha para lanzar nuevos proyectos audiovisuales sobre el extraordinario caso de la niña que asesinó a sus padres por una fortuna. Según un informe psiquiátrico de su paso por prisión, se la considera una persona egocéntrica, narcisista, manipuladora y de inclinación hacia la conducta violenta. Pero a pesar de todo esto, Susan, la llamada por la prensa como el demonio rubio, se encuentra actualmente en libertad. Y bueno, hasta aquí el caso. Susan es el ejemplo de la frialdad y la violencia que puede esconderse bajo el rostro de una tierna, hermosa y hasta inocente joven. El caso de Susan exige una reflexión sobre la construcción del perfil psicológico en un asesino. Susan no sufrió una infancia desequilibrada. Tampoco soportó malos tratos ni actitudes inestables emocionalmente en casa. Simplemente su instinto violento despegó sin más. Cierto es que Susan no empuñó el arma, ni siquiera puede comprobarse a ciencia cierta si vio o no los cuerpos de sus padres asesinados. Según la reconstrucción policial del crimen, todo indica a que permaneció en la planta baja, donde aprovechó la oportunidad para robar el efectivo de la caja fuerte de su padre. Pero sin embargo sí que empujó a los hermanos a hacerlo, sí que condujo sus mentes a cometer el crimen. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Cómo manipuló a los hermanos Daniel y Christian para cometer los crímenes? ¿Pudo tener algo que ver en su intención de acabar con sus padres la mala vida a la que le condujo Daniel? ¿O fue producto de su propia ambición? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Yolani Olano y Tristania Wolf. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, y así nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ha ayudado mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales, dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este, suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante.
Y ahora sí me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!